y la componente de la velocidad inicial en i. Lo que nos pedía el inciso A es calcular el tiempo en el que el proyectil alcanza la posición en abscisas 250 metros. A ver, si lo analizamos en el gráfico, nos está preguntando, buscamos las abscisas 250 metros, en ese instante, ¿dónde se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar en X 250 y en Y esta altura que no conocemos, ¿sí? Pero en realidad lo que nos está preguntando es el tiempo en el que llega a este punto. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En el caso del eje X, habíamos dicho que el movimiento era movimiento rectilíneo uniforme, es decir, yo sabiendo que la velocidad inicial es 50 metros sobre segundo, tranquilamente puedo calcular en qué tiempo alcanza la posición 250. ¿Sí? Recuerden de la ecuación velocidad igual a delta X sobre delta T. Bien, esta es la velocidad, esta es la ecuación principal de MRU. Nosotros despejamos el tiempo, ¿sí? Pasamos el tiempo multiplicando para acá, la velocidad dividiendo para acá, y nos queda tiempo igual a X, o sea, posición dividido velocidad. Entonces nos quedan los 250 metros, dividido los 50 metros sobre segundo, nos da 5 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar a la abscisa 250 metros. Lo otro que nos pide calcular son las componentes de la velocidad en dicha posición. Entonces, en este punto, ¿cuáles son las componentes de la velocidad? Bueno, la velocidad en X, que dijimos que era constante, la velocidad en X, por lo tanto, ya la conozco, la componente de la velocidad en el punto 1 sigue siendo 50 metros sobre segundo. Acá el tema va a ser calcular la componente en I. Y como los movimientos, si bien esto es un tiro oblicuo, es decir, es un movimiento en dos dimensiones, como dijimos que tiene una particularidad importantísima, que es que los movimientos en los ejes son independientes, simplemente esto se va a reducir en un ejercicio de tiro vertical, es decir, me olvido de la velocidad en X por ahora. Para calcular la velocidad en Y, pienso que yo arrojé un objeto con una velocidad inicial y quiero saber en un determinado tiempo cuál es esta velocidad. Entonces, para calcularlo, vamos acá. La velocidad, fíjense, en X, como es constante, es 50, que es MRU, y la velocidad en Y simplemente tenemos que calcular. Imagínense un ejercicio de tiro vertical, es decir, se arroja un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial de 86,6 metros sobre segundo. Esta sigue siendo la velocidad inicial en Y. Y queremos saber al cabo de 5 segundos, porque ese es el dato de esa posición que sabemos, cuál es la velocidad. Bueno, es simple. La velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Esa era la ecuación de tiro, digamos, de MRV que usábamos para tiro vertical. La velocidad inicial la conocemos, 86,6. La aceleración de la gravedad negativa. ¿Por qué negativa? Bueno, a ver, hagamos un pequeño repaso. Recuerden que los signos los poníamos en función de definir una referencia que era nuestro eje. En este caso, mi eje Y es positivo hacia arriba. Por lo tanto, la velocidad inicial que también apunta hacia arriba, fíjense en que es positiva. La puse positiva. Pero la aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo, ¿sí? Este G, es negativa.
¿Está bien? Por lo tanto, ponemos negativo g, los 5 segundos, calculamos y nos da 37,6. Esa es la velocidad en este punto, ¿sí? O sea, cuando la posición en X vale 250. Sí, yo después les subo las respuestas, chicos, de ejercicio, no hay problema. Y la clase se las voy a subir, sí, las voy a subir no sé si a la V, porque nos han pedido que no carguemos tantos vídeos sino que pongamos el link a YouTube. Pero sí, se las voy a cargar. Bien, vamos con el tercer inciso. El tercer inciso dice que calculemos la altura alcanzada, ¿está bien? También en este punto. Es decir, queremos conocer la coordenada de ni en este punto. ¿Cuál es la altura ahí? Bueno, de nuevo, va a ser similar a un ejercicio de MRV. En función, fíjense, a ver, esta ecuación también la deben recordar, era la de velocidad final, pero al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la ecuación que nos relaciona la velocidad, la aceleración, con una posición. Esta otra era la que nos relacionaba el tiempo, cuando no, digamos, son las dos ecuaciones de MRV sumadas a las de posición final, ¿está bien? La de un medio a por t al cuadrado. En este caso, queremos saber entonces la altura. La altura, en este caso la altura, vamos a calcular la altura máxima, ¿sí? Entonces, la velocidad final, ¿está bien? Es 0. Recuerden que cuando llegamos a la altura máxima, cuando llegamos a la altura máxima, la velocidad es 0. En este punto. Entonces, para nosotros poder calcularlo, hacemos 0 la velocidad final, la inicial la conocemos, ¿sí? Acá, ojo con los signos, fíjense, la velocidad inicial se hace 0, por lo tanto la velocidad inicial pasa restando para el otro lado. Por eso aparece este signo menos, pero recuerden que la velocidad era positiva. ¿Está? Pasa entonces la velocidad restando para este lado y paso dividiendo el 2 y la aceleración. ¿Sí? Me queda velocidad, velocidad inicial, esto se va a reemplazar por la velocidad inicial que son 86,6, 2 por la aceleración que es menos g. Resolvemos y nos da 382,6 metros. Bien. Esa sería la altura máxima. Ahora, si quisiéramos calcular, vamos a calcularlo ahora, la altura, pero fíjense, de este punto, del punto que veníamos calculando, ¿cómo era esa fórmula? Del C. A ver. Las fórmulas de MRV que teníamos era la de la velocidad final
igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración. Y acá la pueden haber visto como con D, o X, o Y. Lo que importa es que es la variación de la posición. ¿Sí? Delta. Y en este caso, porque el MRV lo tenemos en el eje Y. Por eso. ¿Tá? Y la tercera fórmula era la de la posición. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de A por tiempo cuadrado. Esas eran las tres fórmulas de MRV. Claro, exactamente. Por eso, a ver, por eso le he puesto H. No, D. Insisto, esto que está acá lo pueden llegar a ver como E, como X, Y, y en realidad la mejor forma de expresarlo es delta X o delta Y. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si la posición inicial no fuera 0, ¿está bien? Yo acá tengo que tenerlo en cuenta. Si no, no me va a dar mal. Como en este caso arrancamos de 0, no hay problema en usar D, ¿sí? Pero tienen que tenerlo claro. Entonces, lo que nos quedaría calcular, que lo vamos a agregar porque no está muy claro el ejercicio, es la altura, ¿sí? La altura del punto 1, ¿está bien? Que era el que veníamos calculando, no la altura máxima, es decir, la que acabamos de calcular en el punto C es la altura en este punto. Esta es la H máxima. Esta es la H máxima. ¿Está bien? Es la altura cuando la velocidad se hace 0. A ver si lo podemos ver. Ahí se ve todo el ejercicio. Estoy renegando el vicio. Entonces, en este punto, lo que calculamos fue la altura máxima. ¿Por qué? Porque hicimos la velocidad final 0. Ahora, podríamos calcular esta altura. ¿Ven? La altura alcanzada en el punto 1. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Me perdí. Sí, a ver. Vamos de nuevo con el C. En el punto, lo que calculamos acá es esta altura. ¿Sí? La altura máxima que obtiene siempre cuando un cuerpo se lo arroja con tiro oblicuo, tiene una altura máxima. ¿Está bien? Debido a esto que veíamos al principio, que es un movimiento compuesto en X y en Y. Como yo estoy arrojando un cuerpo en el eje Y, ¿está bien? Si lo arrojo para arriba, la velocidad inicial va a ir disminuyendo hasta que se detiene y después empieza a bajar el objeto. Esa es la altura máxima. ¿Cómo la calculamos entonces? A partir de esta ecuación, velocidad final igual a velocidad inicial más 2 por A por D. La velocidad final es 0,
en este punto, en el que yo quiero calcular la velocidad final es 0. Acá se detiene. En y, ¿no? En x siempre va a tener la velocidad constante de 50 metros sobre segundo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es que el cuerpo se detuvo, en realidad se detuvo en el eje y, porque los movimientos son independientes. Al eje y no le importa lo que está pasando en el eje x, y viceversa. Entonces, la velocidad final es 0, la inicial, ¿está bien? La velocidad inicial eran los 86,6 metros sobre segundo. La aceleración de la gravedad, menos 9,8. Y la distancia, o altura, yo en este caso la renombré. ¿Está bien? La ecuación tiene ahí una distancia. Pero como yo estoy en el eje Y, las distancias las puedo llamar a altura. Normalmente las llamamos altura máxima. Por eso el cambio de nombre, que puede ser el que haya generado confusión. ¿Cómo despejamos acá? Bueno, esto se hace 0. Esto lo paso restando para acá. ¿Está bien? Y paso dividiendo el 2 y la d, que es lo que tengo acá. ¿Ven? Pasé restando la velocidad inicial al cuadrado y dividiendo el 2, perdón, y la aceleración. Me quedó igual a d, que d la renombré como altura máxima. ¿Bien? Reemplazo la velocidad inicial, que era 86,6, 2, y la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8. Eso me da una altura máxima de 382. Ahora, lo que también podríamos hacer es calcular, a ver qué veo en el chat. Sí, 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 al eje Y le podés aplicar las ecuaciones de MRV. ¿Sí? Lo que no pueden hacer jamás es aplicarle el eje X, las ecuaciones de MRV. ¿Está bien? Porque es MRU. Ahora, para calcular esta altura, la altura del punto 1, lo que podemos hacer, por ejemplo, es usar esta ecuación. ¿Está bien? La de Y. La posición final es igual a la posición inicial. También estoy usando esta, ¿no? Acá arriba, la de 1 medio por t. Como estoy en el eje Y, la transformo y en vez de usar X uso Y. La Y final es igual a la inicial, que en este caso es 0, más la velocidad inicial, que es 86,6. 86,6 metros sobre segundos. El tiempo eran 5 segundos. Y por último, un medio de, bueno, G, que es menos 9,8. Me van a entrar las unidades. Menos 9,8 por 5 segundos al cuadrado. Si resolvemos eso, a ver, nos va a quedar 310,5. Eso nos queda 310,5 metros. ¿Está? Esa es la altura en este punto. Esta. ¿Por qué? Porque usé este tiempo. Usé los 5 segundos y usé la velocidad inicial en ese punto. ¿Estamos?
Forma polar, a ver, esta es resolverlo en forma de componente, ¿sí? Porque la velocidad la descompuse en una componente en X y una componente en Y. Lo de la forma polar en realidad no se aplica para MRU, para tiro oblicuo. Lo van a ver cuando vean movimiento circular, ¿sí? Al movimiento circular usted lo pueden analizar en X o en Y o de forma polar, ¿sí? Pero no se adelanten, digamos, de última lo vemos la clase que viene. Así no nos confundimos. Vamos con otro ejercicio, ¿sí? Vamos con otro. Vamos con el 4. Bueno, el 4 tiene una pequeña complicación si lo comparamos. A ver, ahí está. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, que la altura inicial no es cero, ¿sí? Es decir, dice, se dispara un proyectil desde la cima de una montaña de 150 metros. Quiere decir que, fíjense, ya tenemos un cañón que está sobre una montaña, es decir, no parte desde cero como teníamos en el ejercicio anterior, pero sí llega a cero. Es decir, la altura inicial no es la misma que la altura final, y ahí está la complicación. En realidad no es una complicación, lo que sí es importante que tengan en cuenta es que si estudian por ahí de algún apunte o de algún video en YouTube, pueden llegar a ver que en algún lado les den alguna ecuación para calcular, por ejemplo, la altura máxima en tiro oblicuo. Bueno, no, esas ecuaciones no contemplan que la altura inicial sea distinto de cero, ¿sí? Entonces, si ustedes usan esa ecuación, directamente el ejercicio va a estar mal, ¿sí? Así que tienen que tener cuidado con eso. En este caso, entonces, arranca de una altura inicial de 150 metros y la velocidad inicial es de 180 metros sobre segundo, pero con un ángulo de 30 grados en este caso, ¿está bien? El ángulo sería, si yo dibujo la dirección X, este es el ángulo de 30 grados de la velocidad inicial respecto a la horizontal, ¿bien? Que despreciamos el aire, por lo tanto, la componente en X de la velocidad va a ser constante, ¿sí? MRU. ¿Qué es lo que nos pide calcular? Bueno, la distancia horizontal desde el cañón al punto de caída, es decir, esta distancia, X final, o sea, hasta dónde llega la bala, y la altura máxima, que sería el punto B, ¿está bien? Este punto que está acá. La altura de ese punto, son las dos cosas que tenemos que calcular. Entonces, a ver. Tenemos que calcular entonces la distancia final del proyectil. Entonces, analicemos un poquito lo que está acá resuelto. En primer lugar, ¿cómo calcularíamos la X final? Bueno, X final, si ustedes se fijan, en el eje X dijimos que era MRU, por lo tanto, la posición final en MRU era la posición inicial más velocidad por tiempo. Simplemente se calculaba de esa forma. La velocidad inicial la conocemos, ¿bien? La velocidad inicial la conocemos.
por el coseno del ángulo también, o sea que la componente en X la conocemos, pero ¿qué pasa? No sabemos el tiempo. Lo que no conocemos es el tiempo que tarda en llegar de este punto a este. Pero, ¿qué es lo que sabemos? A ver, sabemos que va a haber un tiempo en el que va a subir y un tiempo en el que va, digamos, a bajar. O sea, lo podemos dividir. En realidad acá, perdón, está analizado de la siguiente forma. Está diciendo que lo que estoy tratando de analizar es esto. El tiempo final lo está dividiendo en realidad en un tiempo 1, ¿está bien? Que es el que tardaría en subir. ¿Pero por qué está multiplicado por 2? Porque lo mismo que tarda en subir, tarda en bajar. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, que es el punto que está a la misma altura que la altura inicial. ¿Sí? Entonces, lleva un tiempo en subir, lleva un tiempo en bajar, ¿verdad? Ese pequeño trayecto en el cual desciende la altura, digamos, inicial, la altura de la montaña. Bien. Ahora, esta es la ecuación de MRV, ¿sí? Velocidad final igual a velocidad inicial, menos g por tiempo 1. Bien. La velocidad final en el tiempo 1 es 0. Bien. Es igual que en el ejercicio anterior. Entonces despejamos tiempo 1 y nos queda velocidad inicial por el seno del ángulo dividido g. En este caso, el tiempo 2 lo vamos a calcular en función de la velocidad final. ¿Está bien? Tiempo 2 va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre g. Ese es el tiempo 2. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, déjenme, vamos a calcular la velocidad final, ¿sí? La velocidad final igual a velocidad inicial en I, el seno de 30, todo eso al cuadrado, más 2 por 9,8 por 150, ¿está bien? Y le sacamos la raíz cuadrada. Esa es la velocidad final. ¿Mm? A los 150 metros. Lo que estoy calculando acá es cuál es la 150 metros, es esta altura. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy calculando es la velocidad final en este punto. ¿Sí? Es decir, si arranco de acá, ¿cuál es la velocidad final? Esto nos da un tiempo, que es el que habíamos calculado, tiempo 2 lo habíamos calculado de acá. ¿Sí? Es un poquito engorroso, pero por eso voy despacio, chicos. Este tiempo es el segundo tiempo, ¿está bien? El del último tramo. Final, 105 metros sobre segundos. La inicial, 180 por el seno de 30. Eso nos da un tiempo de 1,5
54 segundos. ¿Sí? Ese es este tiempo. El tiempo, a ver, lo vamos a dibujar acá para no tener que volver. Esta es la trayectoria, ¿sí? Este era el doble del tiempo 1 y este era el tiempo 2. Bien. Entonces, este tiempo lo calculamos de esa forma, ¿sí? Así calculamos la velocidad final. La velocidad inicial ya la conocíamos, ¿está bien? Porque es igual a la inicial, pero cambia de signo. Y la aceleración de la gravedad. Eso nos da 1,54 segundos. El tiempo final es igual a la suma ya directamente, a este. ¿Mm? Ese es el tiempo final. Una vez que conocemos el tiempo final, directamente usamos MRU. Es decir, ¿cuál es el tiempo final? Todo. Todo lo que tarda toda la trayectoria. Lo vamos a multiplicar por la velocidad en X. Esta sería V sub X. ¿Sí? Es la velocidad inicial por el coseno de 30. Y terminamos obteniendo, por fin, la distancia en el eje X. 3102 metros. El que veo el chat. A ver, vamos por parte. Sí, para calcular la altura máxima también podrían usar... no, eso es del ejercicio anterior. La velocidad final en el suelo no sería cero. A ver. Vamos a ver un poquito. Velocidad arranca con una velocidad inicial. Acá, en este punto. A medida que va subiendo se va frenando. La velocidad se hace cero acá. ¿Está bien? Y después empieza a descender, o sea, empieza a acelerar hacia abajo. Cada vez va a ir más rápido. En este punto, que es el que está a la misma altura de donde arrancó, la velocidad es igual, o sea, la componente en I va a ser igual a esta, pero negativa. ¿Sí? Acá es positiva porque apunta hacia arriba, la velocidad en I, y acá es negativa porque apunta hacia abajo la velocidad en I. Y acá en este punto, aún más rápido, ¿sí? Porque es justo antes de tocar el suelo. No cuando, digamos, cuando choque contra el suelo va a ser cero, pero ya es otra situación. Vos acá querés saber la velocidad antes de llegar al suelo. ¿Por qué divido los tiempos? ¿Por qué divido los tiempos? A ver. Ah, porque lo estoy analizando por etapas. Está bien. Porque estoy analizando, busqué, digamos, porque son digamos, son trayectos característicos. Yo sé que tarda un tiempo en subir. Tenemos una forma de razonarlo. No es la única forma de resolverlo el ejercicio, ¿eh? Pero en este caso lo que yo analicé es, el cuerpo va a tardar un tiempo en subir, el mismo tiempo que tarda en subir lo tarda en bajar hasta este punto. Por eso es este 1 multiplicado por 2. Subo, bajo, llego hasta ahí. Y después me queda el T2, que es lo que tarda en bajar la altura de la montaña. 19,9 da en realidad. Debe haber, no sé si hay algún error, si querés después me lo mandas al ejercicio resuelto y veo qué es lo que puede estar pasando.
el T2. Vuelvo a explicar el T2. Bien. La velocidad final en este punto va a ser igual a la inicial en este, que fíjense que acá tiene que va a ser igual a la velocidad en I, perdón, que es esta es igual a esa. Y el tiempo 2. Lo único que hice fue, pasé dividiendo G, es este 2. La velocidad final es 105,7. ¿Ven? Que es lo que calculamos en este punto. Y la inicial es la del eje X. El tiempo no en segundos. El tiempo está en segundos. ¿Cómo saben que está en segundos? Porque está todo en metros y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Esta, supongo que esta velocidad bien. Velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 por A más 2 por G, en este caso, por la altura. ¿Ah? La velocidad inicial, en este caso, es igual a la inicial, a la velocidad inicial, ¿sí? 180 por el seno de 30. Y la altura